Descubrí el plan familiar al revisar el iPad de mi hermana. Querían usar mi boda como excusa para viajar a Tokio con mi dinero. No dije nada, solo reescribí cada contrato y dejé que mi abogado hablara por mí. Mi hermana había dejado su iPad desbloqueado. Solo deslicé una vez con el dedo y me quedé paralizado. Lo que apareció en la pantalla era la conversación del grupo familiar. Leí: $32.000 para esta boda ridícula. Sonríe. Tomamos el dinero y volamos en primera clase a Tokio. Eso lo había escrito mi madre. Mi padre había respondido: él es demasiado ingenuo para notarlo. Y añadió: olvídense de los anillos, quiero gastar esos 5.000 en una cata de whisky en el Monte Fuji. Cerré el iPad, esbocé una sonrisa contenida y empecé a modificar cada contrato. 3 días después, no fui yo quien les llamó, fue mi abogado. Y los mensajes que habían escrito ahora eran pruebas documentadas. No te preocupes, me dijo él cuando dudé por un segundo. Esto apenas comienza. Todo había empezado con un gesto aparentemente inocente. El mensaje que me hizo despertar no vino de mi madre ni de mi padre. Fue de Lina, mi hermana, la misma que se ofreció, casi rogando, a ayudarme a organizar mi boda. Déjame hacerlo, me dijo. Tienes demasiadas cosas encima. Se autoproclamó mi coordinadora, mi apoyo, mi dama de honor sin título. Y yo, como siempre, le creí. Ella sabía lo ocupado que estaba, cuánto significaba para mí ese momento. Me aseguraba que todo estaría en buenas manos. Esa tarde, mientras estaba en su departamento y ella salía al balcón a tomar una llamada, no sé qué fue lo que me impulsó a mirar el iPad que había dejado en la mesa. Lo único que hice fue deslizar el dedo una vez. Y ahí estaba. $32.000 por esta boda ridícula, decía ella. Vamos a sonreír, a tomar el dinero y a volar en primera clase a Tokio. No sabía si estaba leyendo bien. Parpadeé varias veces. Luego vino la respuesta de mamá. Él es demasiado blando para darse cuenta. Después papá, olvídense de los anillos. Quiero mi cata de whisky. Y para rematar, un mensaje de mi tía. Probablemente cree que la florista existe. No podía respirar. No era solo el dinero. Era la forma en la que hablaban de mí. Como si yo no fuera una persona sino un cajero automático con patas. Como si ni siquiera mereciera respeto. Y lo más doloroso era que yo había confiado. Les di el control. Dejé que Lina manejara las reservas, el lugar, las flores. Yo estaba cansado. Tenía trabajo, responsabilidades. Me convencí de que casarse debía ser algo alegre, no agotador. Pero ella no estaba organizando una boda. Estaba planeando una escapatoria. Todo era una farsa. El catering no existía. El anticipo para la florista nunca se pagó. El supuesto camarógrafo con descuento era un compañero de universidad suyo que no grababa nada desde un TikTok en 2021. Estaban recortando cada gasto, no para ayudarme, sino para financiarse unas vacaciones familiares, sin mí. Y lo peor es que estaban orgullosos de eso. No grité, no rompí el iPad, no lloré, simplemente me levanté. Tomé el teléfono, llamé a mi abogado y abrí uno a uno los contratos que Lina había gestionado. Los revisé todos, y empecé a reescribirlos, sin decirle nada a nadie. No lo hice por rabia, lo hice porque entendí la verdad. 3 días más tarde, ellos recibieron la llamada, pero no era yo al teléfono, era mi abogado, y sus mensajes ya no eran secretos, eran evidencia. Esto es solo el comienzo, repitió él, y no se equivocaba, porque no solo me habían robado una boda, me habían estado robando a mí desde siempre. Cuando Lina se ofreció a ayudar, nadie se sorprendió. Siempre fue la que se apuntaba a todos y eso le garantizaba reconocimiento o aplausos. Pero en los momentos difíciles, era a mí a quien recurrían. Cuando papá se lastimó la espalda, yo moví sus muebles. Cuando mamá estuvo enferma, yo pagué sus medicamentos. Cuando Lina se endeudó, tomé un préstamo personal para cubrirle la tarjeta y evitar que su crédito se arruinara. Nunca escuché un gracias, jamás. Lo más que recibía eran frases como la de papá: un hombre de verdad no lleva la cuenta, solo resuelve. Que suena honorable, hasta que entiendes que lo que realmente significa es: cállate y sé útil. Solía llamarme blando, muy paciente, demasiado tranquilo. Ese trabajo tuyo de pantallas, luces bonitas pero sin agallas, murmuraba después de su segundo whisky. Y mamá no era mejor, solo más callada. Tú siempre has sido el tranquilo, decía en voz baja, como si fuera algo bueno. No como Lina, que siempre ha sido demasiado intensa. Pero, aún así, le daban todo: la atención, la defensa, las disculpas. Yo creía que eso era amor, que dar sin medida era lo que hacía una familia, hasta que me comprometí. Y, de pronto, parecían haberse ganado la lotería. Yo quería algo íntimo, sencillo, ceremonia en el jardín, con amigos cercanos. Pero Lina se encendió de emoción. Ni hablar, mereces algo mejor. Déjame ayudarte. Conozco a las personas adecuadas. Tomó el control de todo incluso antes de que yo aceptara. El lugar, las flores, el catering, todo estaba bajo su dominio. Pensé que esta vez lo hacía de corazón. Pero luego mamá dijo: déjala brillar, le hará bien, y papá añadió: hazla sentir importante, es un momento familiar. Yo ya estaba agotado por el trabajo, quería tranquilidad, así que le transferí $7.000. Ese fue el inicio. A partir de ahí fue un pozo sin fondo. Cada semana llegaban actualizaciones:
todas urgentes pero vacías. Hay que asegurar el lugar, 5.000 de depósito o perdemos la fecha, el catering necesita una parte, 3.500, fotografía y vídeo, 4.000, una ganga, mi vestido para el evento, 1.800, es simbólico. Te lo devuelvo luego. Claro que no lo hizo. Su frase favorita era, con todos los descuentos que conseguí, estás ahorrando gracias a mí. Y sin darme cuenta, cada semana había una nueva urgencia, una nueva emergencia, una oportunidad única, sin contratos, sin recibos, solo confianza. Y cuando finalmente empecé a hacer preguntas, la presión cambió de dirección. Papá, con ese tono que no deja espacio para discusión. Eres el novio, no causes estrés a tu hermana. Está haciendo algo bueno, déjala. Y mamá, como una sombra detrás. Ella me mostró las opciones de guardería. Son preciosas. Tú concéntrate en tus votos. Déjala manejar lo demás. En el grupo familiar, Lina compartía imágenes de Pinterest, simulaciones de cómo sería todo. Las reacciones eran inmediatas, como focas en un show de circo. ¡Qué buen gusto! Nuestro chico eligió a la mejor hermana. Me llamaban el generoso José y me ponían emojis de botellas de champán. Sonreí durante todo el proceso porque quería creer, hasta que vi el iPad. Valeria lo dejó sobre la encimera de la cocina mientras salía a atender una llamada. Un simple toque, el Face ID seguía activo. La aplicación de mensajes ya estaba abierta. No estaba buscando nada, pero algo me encontró. Valeria, $32.000 por esta boda ridícula. Sonreiremos. Tomaremos el dinero y estaremos en una azotea de Tokio con martinis de matcha. Amiga, y él no se dará cuenta. Valeria, está ciego de amor. Es demasiado blando como para hacer preguntas. Todavía cree que la florista existe. Y allí estaba, una hoja de cálculo de Excel, prolijamente organizada, bajo el título presupuesto de boda. Pero las categorías no decían tarta o música, sino vuelos, Four Seasons Tokio, cata de whisky en el monte Fuji, compras en Ginza, duty free. Lo peor fue encontrar la reserva de hotel para 3 personas, mis padres y Valeria, durante la misma semana que debía celebrarse la boda. En simultáneo, revisé desde mi laptop el correo del salón de eventos. Nunca habían recibido el depósito. El fotógrafo, jamás contratado. El catering, una página web falsa. Incluso el contacto del DJ conducía a un perfil de Facebook eliminado. No eran desorganizados. Nunca habían planeado una boda. Habían planeado unas vacaciones. Y yo estaba pagando la factura. No grité, no rompí nada. Ni siquiera la llamé. Me senté. Tomé capturas de pantalla. Abrí la app del banco. Exporté cada transacción. Y a la mañana siguiente, llamé a mi abogado. ¿Puedo cancelar todo sin que se enteren? Pregunté. Sí, respondió, pero va a generar ruido. Déjalo sonar, contesté. En las siguientes 48 horas, cancelé a cada proveedor que pude rastrear. Bloqueé la tarjeta de Valeria de mi perfil de pagos. Llamé al lugar del evento y reservé nuevamente a mi nombre, con una nueva fecha. Reescribí los contratos. Ahora todo pasaba por mí. Concerté una reunión privada con la verdadera organizadora que debí contratar desde el principio. Todo en silencio. Valeria seguía enviando mensajes. ¿Podrías transferirme 1.200 más? La banda necesita comprar los vuelos. Y necesito tu opinión sobre los centros de mesa, hortensias o tulipanes. No respondí, no la enfrenté, no la acusé. Estaba construyendo mi caso. La boda no se había cancelado, solo había cambiado de escenario. Ahora sería en los tribunales. Y sus sonrisas se verían muy distintas bajo la luz de una citación judicial. Ellos pensaban que se trataba de una cena de ensayo. Una pequeña celebración previa en un salón decorado con luces tenues y copas de champán. La música era suave, el catering esta vez real. Me aseguré de que cada silla, cada servilleta y cada orquídea fuera elegida por mí. Creyeron que los había perdonado, que seguía siendo el mismo tonto de siempre, el hermano que confundía bondad con lealtad. Se equivocaron. Valeria fue la primera en entrar, vestida de blanco, irónicamente, flanqueada por mis padres, como si llegara a un acto de coronación. «Oh, esto está precioso», comentó girando sobre sí misma. «No sabía que tenías tan buen gusto». Mi madre me besó la mejilla. Mi padre me dedicó una sonrisa arrogante, como quien entra a un restaurante que ya sabe que está pagado. Estaban relajados, felices, cómodos. Los dejé comer, beber, posar para fotos. Luego, golpeé ligeramente mi copa con una cuchara. El salón se quedó en silencio. Antes de continuar, dije, quiero tomarme un momento para agradecer a las personas que hicieron posible esta boda. Valeria sonrió. Mi madre también. Mi padre se acomodó los puños de la camisa, como esperando los aplausos. Entonces presioné el control remoto. La pantalla detrás de mí se iluminó. Primera diapositiva, una captura del mensaje de Valeria. $32.000 por esta boda ridícula. Sonreiremos. Tomaremos el dinero y estaremos en una azotea en Tokio tomando martinis de matcha. Gritos ahogados. Murmullos. Segunda diapositiva, un archivo Excel titulado Oneimon-Okeo, XLS, categorizado por colores. Vuelos en business, $13,200. Hotel Four Seasons Tokio, $7,000. Cata de whisky en el monte Fuji,
$5,000. Compras en Ginza, $3,800. Extras, $3,000. Tercera diapositiva, reserva de hotel para 3 personas. Valeria, Margarita, mi madre, Ronald, mi padre. Fechas, exactamente la semana de la boda. No dije nada, solo dejé que el salón lo asimilara. Rostros congelados, bocas entreabiertas, tenedores en el aire. Yo no quería hacerles daño, solo que vieran lo que yo vi. Espera, balbuceó Valeria, con la voz rota. No es lo que parece. No, Valeria, la interrumpí. Es exactamente lo que parece. Me robaste. Me mentiste. Planeaste desaparecer con mi dinero mientras fingías posar en las fotos de mi boda. Se rió. Un último intento de una reina desmoronándose. Iba a ser una sorpresa, un regalo. Tú también ibas a venir, eventualmente. Cancelaste a la florista. Nunca contrataste al fotógrafo. El lugar bloqueó tus mensajes, le dije. Buscó apoyo en mi madre. Ella apenas susurró. Cariño, tal vez este no sea el lugar. Este lugar es perfecto, le respondí. Me heriste en silencio. Ahora decidí decir la verdad en voz alta. Mi padre se levantó. Hijo, ya basta. No conviertas un asunto familiar en un espectáculo. Me giré hacia él, sereno. ¿Cómo esto?, dije, y pasé a la siguiente diapositiva. Un mensaje suyo en el chat familiar. Olvídense de los anillos. Yo quiero esa cata de whisky de $5,000 en el Monte Fuji. Se quedó sin palabras. Y por primera vez en mi vida, lo vi perder el control. Entonces, alguien se movió detrás de mí. Mi abogado, vestido como un invitado más, copa en mano, se adelantó. Disculpen la interrupción, dijo, pero solo una nota rápida. Los mensajes que están viendo han sido ingresados como evidencia formal en un proceso por malversación de fondos, fraude y representación engañosa. Pronto recibirán notificaciones oficiales. Repartió sobres Manila, uno a cada uno. Mi madre ni lo abrió. Solo se quedó mirando el mantel, con las manos temblorosas. Valeria rompió el suyo en dos. ¿Crees que esto te hace fuerte? Eres patético. Acabas de convertir a tu familia en enemigos. Le sonreí. Ustedes nunca fueron mi familia. Solo personas que usaron mi generosidad como un cajero automático. El silencio reinó. Nadie se movía. Hasta que alguien aplaudió. Era mi prometida. Se puso a mi lado. Y entre lágrimas y fuerza, dijo, ahora sí podemos empezar. Como debe ser. Sin máscaras. Me mantuve firme. Le pedí que se alejara. Ella, con voz temblorosa, intentó justificarse ante los invitados, pero él, mi propio padre, se negó. Volverán a hacerlo, dijo. Esta vez, yo lo detengo. No grité, no hubo una escena dramática. Caminé con calma hacia la salida, abrí la puerta y le hice una seña a mi prometida. Salimos juntos, dejando tras de nosotros el eco de un silencio que ellos mismos habían creado. La última diapositiva seguía proyectada en la pantalla. Esta boda ahora está bajo una nueva administración. Y yo, por fin era libre, pero la libertad tiene su precio. Y yo estaba listo para enviar la factura. Mientras ellos trataban de limpiar su imagen y encubrir lo ocurrido, yo ya estaba en contacto con mi abogado. No hubo amenazas, ni insultos, solo papeles, solo verdad. Ellos querían silencio, pues ahora lo tendrían, pero en una sala llena de jueces y argumentos legales. El lunes salieron los documentos judiciales. El jueves, sus cuentas bancarias estaban congeladas, sin advertencias, sin llamadas, sin explicaciones. Mi abogado actuó con precisión quirúrgica, rápido, contundente, implacable. Presentamos una demanda por el reembolso total de los $32,000 que habían tomado, más una indemnización por el daño emocional causado. El argumento era claro: engaño premeditado y uso fraudulento de fondos, todo encubierto como un supuesto acuerdo familiar. Ellos lo llamaron una diferencia de opiniones. Nosotros lo llamamos por su nombre, robo organizado. No era venganza, era protección, para mi futuro, para mi paz. La primera en quebrarse fue Valeria. Me escribió a las 3 de la madrugada. Hablemos en privado, sin abogados. Estás destruyendo a tu madre con esto. La dejé en visto. Y ese silencio, ese que antes tanto me dolía, esta vez habló por mí con una fuerza que ninguna palabra podría haber igualado. El viernes, mi abogado entregó a la empresa de Valeria un informe completo. No fue un acto de despecho, fue un deber legal. Tenían derecho a saber que su empleada, responsable de gestionar presupuestos, estaba siendo investigada por fraude financiero. Su correo de trabajo fue desactivado en menos de 12 horas. El siguiente fue el contador de mi padre. Entre los documentos descubrimos que varios regalos que yo había hecho a lo largo de los años habían sido disfrazados con deducciones fiscales turbias. Mi abogado me preguntó, ¿desea que también iniciemos acciones para recuperar los préstamos familiares previos? Sí, respondí sin vacilar. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo social. Valeria subió una selfie en blanco y negro, acompañada de una frase melancólica. Algunas heridas no se ven venir. Yo solo quise ayudar. Una tal Sharon le comentó, fuiste la única que se preocupó de verdad. Pero pronto llegaron las réplicas, capturas de pantalla, registros de pagos, documentos legales. No salieron de mí,
sino de los archivos del juzgado. La gente los compartía con etiquetas como almohadilla fraude familiar y almohadilla boda estafa. Nadie le creía ya. Mi madre jugó la carta de la víctima. Yo solo intenté mantenernos unidos. Dijo llorando a distintos parientes. Ya no reconozco a mi propio hijo. Mi padre, borracho, me mandó un mensaje. Si crees que el dinero te hace hombre, eres más blando de lo que pensaba. No respondí, porque entendí algo. Ellos se habían alimentado de mi necesidad de pertenecer. Sobrevivían gracias a mi silencio. Ahora, les estaba sirviendo de su propia medicina. No grabé vídeos, no escribí publicaciones, no concedí entrevistas, no debía explicaciones a nadie. Cambié mi número, bloqueé a cada uno de ellos. Salí del grupo familiar y jamás volví. 2 semanas después, ganamos la audiencia preliminar. El juez fue claro: engaño intencional, uso coordinado y fraudulento de recursos. Las pruebas del demandante son irrefutables. Se impuso un embargo sobre el apartamento de Valeria. Mis padres fueron incluidos como CEO demandados. Mi abogado me llamó. Ahora eres el más silencioso y el más temido en esta sala. Una noche, mi prometida me preguntó: ¿alguna vez pensás en decirles algo? La miré. Reflexioné unos segundos. No, ya he dicho suficiente. Durante años, usaron mi silencio como arma para controlarme, manipularme, aprovecharse de mí. Pero ahora, ese mismo silencio era mi escudo. Y en ese silencio, ellos se estaban ahogando. Algunos buscan venganza para sentirse vivos. Yo busqué silencio para sentirme real. Es curioso cómo suena la paz cuando vienes de tanto ruido. Ruido que lleva tu nombre como un grillete, que convierte la culpa en deber, que disfraza la traición de amor. Después del juicio, después del último portazo, del último ya volverá, solo quedó el silencio. Y por primera vez, no me asustaba. Era mío. Nos casamos. Nada de salones con lámparas de cristal. Nada de fuegos artificiales. Nada de valerias. Solo nosotros, en la cima de una colina, bajo un roble inclinado y un cielo cargado de luz veraniega. Yo llevaba un traje. Nadie lo criticó. Ella vestía lo que en verdad le gustaba. Nadie opinó. No hubo brindis fingidos. Nadie desapareció con depósitos pagados. Nadie mintió. Me alejé de aquella ceremonia no solo con un anillo en el dedo, sino con una vida reconstruida desde los cimientos. La primera en derrumbarse fue Valeria, justo el día en que el fallo judicial se hizo público. Desapareció de internet. Se esfumaron los aires de influencer, las publicaciones perfectamente editadas, las frases recicladas sobre sanación y renacimiento. Solo quedó un perfil gris, sin actividad, con una foto vieja y la palabra recuperándome. Irónicamente apropiado. En menos de una semana perdió su empleo. La empresa no emitió ningún comunicado oficial, pero los rumores no tardaron en correr: daños a la reputación, sospechas de mal manejo de fondos, revisión legal pendiente. Intentó reinventarse como freelance. Empezó a enviar mensajes larguísimos a conocidos, insistiendo en que todo había sido una trampa, que yo la había expuesto. Le dijo a una excompañera de trabajo que los mensajes eran falsos, manipulados. Pero otra colega me escribió en privado: ella misma cavó el hoyo, tú solo nos mostraste la pala. La última vez que supe de ella, estaba contestando teléfonos en una empresa de logística de tercera categoría y discutiendo con su casero por facturas impagas. Por un momento pensé en sentir compasión, pero entonces recordé que simuló todo un matrimonio solo para robar dinero y gastarlo en catas de whisky en el extranjero. Y se me pasó. Lo que vino después fue un silencio inesperado. Ningún escándalo, ningún grito de inocencia, ninguna amenaza legal. Nada, solo un vacío denso y definitivo. El contador que lo asesoraba lo dejó. 3 clientes importantes se fueron. Él dejó de frecuentar el bar de puros al que iba todas las semanas. Alguien pegó una copia del expediente judicial en la puerta del baño de hombres. Un conocido me mandó una foto: tu viejo ahora es solo una advertencia pegada con cinta. Jamás respondió a la oferta de restitución del tribunal, ni contestó los correos de mi abogado. Simplemente se desvaneció, sin ruido, sin cierre, como humo, y tenía sentido. Todo lo que él había construido estaba hecho de amenazas, de arrogancia, de miedo. Sin el temor como base, no quedaba nada. Mi madre optó por una estrategia distinta: la ternura. Me escribió a mano, con tinta azul y una caligrafía temblorosa. No sabía los detalles, decía. Solo seguí lo que tu hermana pedía. Pensé que era más seguro así. Seguro, como si mi dolor fuera un huracán que convenía rodear, no enfrentar. Como si el silencio la protegiera más que la verdad a mí. Terminaba con un deseo: ojalá encuentres la paz. Tal vez algún día podamos hablar. No respondí. 3 meses después, me mandó un mensaje por mi cumpleaños. Solo un emoji de vela. La bloqueé. Ya no más medias palabras. Ya no más mediadores ni frases tibias como mejor no empeorar las cosas. Porque no decir nada, fingir que no se ve, no es neutralidad, es complicidad. Me preguntaron si los echaba de menos. Lo que extrañé, siendo completamente honesto, fue al hombre que yo era antes de enterarme de todo. Aquel que creía que el silencio era fortaleza, que la lealtad ciega significaba amor,
que sobrevivir era lo mismo que resistir. Ese hombre murió en un altar falso frente a un público engañado. El que nació después, ese no extraña a nadie. No di entrevistas, no escribí un libro, no fui tendencia en redes, me compré un perro, fui a fisioterapia, cambié de número, actualicé mi testamento y dejé instrucciones claras, en caso de fallecimiento, que nadie de ellos sea notificado, ni uno solo, no por venganza, sino por decisión. El martes pasado pasé frente a un pequeño bistró en el centro. Íbamos allí de vez en cuando era niño, mis padres y yo. Siempre pedíamos aceitunas carísimas y fingíamos que la pasábamos bien. Ahora las ventanas estaban empañadas, la luz era más tenue, pero el cartel seguía ahí, idéntico al de entonces, solo con reserva, sin excepciones. Me detuve un segundo, sonreí, lo mismo de siempre, y seguí caminando, sin volver la vista atrás.